Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 1 de mayo vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, el día de hoy el corte lo hice aproximadamente a las 8:50 de la noche y bueno, acá tenemos el gráfico con todos los países, con las curvas de cada uno de los países. Estados Unidos, Italia y Brasil son los que más se distinguen. Vamos a ver de los demás países mejor en otro gráfico y ahora vamos a hacer un recuento del total de casos en cada uno de los países al día de hoy. Italia al día de hoy tiene 207.428 casos, Perú 40.459 casos, Chile 17.008, Ecuador 26.336, Argentina 4.532, Colombia 7.006, Brasil 92.109, Uruguay 736, Bolivia 1.229, Venezuela 335, Paraguay 333, México 20.739 y Estados Unidos 1.131.280 casos. Acá tenemos el gráfico con todas las curvas de los países. Y bueno, ahora vamos a ver las curvas de los países que no se distinguen bien. Acá tenemos Brasil, 92.109 casos, Perú 40.459 casos, Ecuador 26.336, México 20.739, Chile con 17.000, pegado a la curva de México, Colombia 7.006, Argentina 4.532, Bolivia, Paraguay 333 y Bolivia 1.223. Bueno, tomando como referencia Brasil, que es el país con la mayor cantidad de casos en Sudamérica, podemos ver cuáles son las tendencias que van tomando nuestros países. Por decir, acá en Perú, vemos con preocupación que tiene una tendencia muy similar a la de Brasil, aunque se encuentra por debajo de la curva de Brasil, es casi una paralela. Ecuador también viene por ahí por debajo y bueno, otros países más abajo como Chile, como México y más abajo todavía están Colombia, Argentina y los otros países que tienen una menor cantidad de casos todavía. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. Ahora Estados Unidos incluso ha superado proporcionalmente a Italia. El número de casos por cada millón de habitantes en Estados Unidos es 3.551, Italia tiene 3.426 casos por cada millón de habitantes, Ecuador 1.522, Perú 1.222, Chile 890, Brasil 438, Uruguay 208, México 164, Colombia 140, Bolivia 108, Argentina 101, Paraguay 47 y Venezuela 12. De acuerdo a la información que he encontrado en una página muy completa, algunos pocos países no han actualizado, pero les comparto de los que han actualizado el número de test por cada millón de habitantes en los países. En Italia han hecho 33.962 test por cada millón de habitantes, en Estados Unidos 20.241, Venezuela 16.132, Perú 10.388, Chile 9.910, Uruguay 5.917, Ecuador 4.078, Colombia 2.057, Brasil 1.597, Paraguay 1.450, Argentina 1.361, México 635 y Bolivia 496. Acá en esta parte de amarillo les dejo también para que puedan observar el porcentaje de positivos que han estado dando en los test en los países. Ahora sí vamos a ver las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Al día de hoy, Italia confirma la buena noticia de la llegada al pico y el descenso del número de casos activos. Vemos que su curva se ha ido aplanando cada vez más, el número de recuperados aumenta más que los fallecidos. Desde el 20 de abril estamos tomando que Italia llegó al pico.
En cuanto a casos activos, tiene Italia 100.943, recuperados 78.249 y fallecidos 28.236. Vemos que desde este punto más alto, pico, como se le llama, el número de casos activos comenzó a descender en Italia. Y esto gracias a que están aumentando los recuperados, aumentan cada vez menos nuevos casos y también a que han fallecido algunas personas. Esperemos que cada vez más se confirme esta tendencia a la baja en Italia. Ahora Perú. Perú tiene ese tipo de curva. Como vemos ahora en estos últimos días, hay un crecimiento exponencial. Los recuperados son más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, en Perú hay 28.206, recuperados 11.129 y fallecidos 1.124 personas. Chile. Chile tiene este tipo de curva como vemos. Ha incrementado en estos últimos 2 días considerablemente los nuevos casos. Tiene más recuperados que fallecidos. Este es el tipo de curva de Chile, como vemos uniforme, pero en estos 2 últimos días ha aumentado más. En cuanto a casos activos, en Chile hay 7.756, recuperados 9.018 y fallecidos 234 personas. Ecuador tiene ese tipo de curva como vemos con varios quiebres, lo cual nos muestra que tienen problemas estadísticos al parecer. Y bueno, vemos que el día de hoy ha incrementado un poco más los casos. En cuanto a casos activos, Ecuador tiene 23.360, recuperados 1.913 y fallecidos 1.063. Argentina tiene este tipo de curva, como vemos mantiene la uniformidad del aumento de casos, también tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, en Argentina hay 3.015, recuperados 1.292 y fallecidas 225 personas. Colombia tiene ese tipo de curva como vemos. En estos últimos 3 días se ha incrementado un poco más y el día de hoy el número de casos nuevos, aunque también está incrementando los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, Colombia tiene 5.141, recuperados 1.551 y fallecidos 314 personas. Brasil tiene ese tipo de curva como vemos también con crecimiento exponencial. Tiene ese tipo de curva, aunque también aumentan los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, Brasil tiene 47.660, recuperados 38.039 y fallecidos 6.410 personas. Uruguay tiene ese tipo de curva como vemos, que otra vez ha comenzado a aplanarse la curva en esta última semana y está aumentando los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, Uruguay tiene 284, recuperados 435 y fallecidas 17 personas. Desde hace semanas atrás, desde este punto, vemos que Uruguay ha comenzado a tener una tendencia a la baja en cuanto al número de casos activos. Si bien es cierto, hay ondas de aumentos y disminución, esperemos que Uruguay confirme la tendencia a la baja. Bolivia tiene ese tipo de curva como vemos. Presentó una aceleración hace algunos días, pero en estos 3 últimos días ha disminuido un poco el número de casos nuevos. Está aumentando los recuperados más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 1.029, recuperados 134 y fallecidas 66 personas. Venezuela tiene este tipo de curva como vemos, plano al inicio, un aumento y luego otra vez se ha aplanado de acuerdo a los reportes de Venezuela. El número de casos está aumentando los recuperados más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Venezuela tiene 177, 148 recuperados y 10 personas fallecidas. Cuando yo busco la información de Venezuela, en las páginas encuentro muchos comentarios de que la información no refleja lo que está pasando en el país, pero esperemos que realmente esto no sea así, que Venezuela no tenga muchos casos, ya que sabemos que está enfrentando muchos problemas y vemos una tendencia lenta pero a la baja.
Paraguay. Paraguay tiene ese tipo de curva, el primer país que entró en cuarentena en Sudamérica, generalmente con varios aplanamientos, pero el día de hoy se presentó algo preocupante. Aumentaron considerablemente el número de casos en Paraguay, tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 208, recuperados 115 y 10 personas fallecidas. Por eso mismo es difícil confirmar a un país en Latinoamérica que pueda decirse que ha llegado al pico, porque todavía debemos ver qué pasa en el tiempo. Paraguay parecía que ya se encontraba en descenso, pero al día de hoy se contradijo eso. México tiene ese tipo de curva, como vemos, está comenzando a tener un crecimiento exponencial, aunque también los recuperados son una cantidad considerable, más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, México tiene 6.390, recuperados 12.377 y fallecidos 1.972. Estados Unidos sabemos que es el país más afectado, tiene ese tipo de curva, aplanamientos ligeros solamente, pero nada marcado. Tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, Estados Unidos tiene 903.951, recuperados 161.563 y fallecidos 65.766 personas. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad en los países que estamos llevando. Al día de hoy, en el mundo a nivel global, la tasa de mortalidad, de letalidad, es del 7%, y ahora vamos a ver de los países. En Italia, al día de hoy, la tasa de letalidad es de 13.61%, es decir, de 100 casos positivos aproximadamente, al día de hoy fallecen 14 personas. En México es del 9.51% la tasa de letalidad, en Brasil 6.96%, en Estados Unidos 5.81%, en Bolivia 5.37%, en Argentina 4.96%, Colombia 4.48%, Ecuador 4.04%, Paraguay 3% y que tiene una tendencia similar a la de Venezuela, Perú 2.78%, 2.31% Uruguay y Chile 1.38%. Chile es el país con la menor tasa de letalidad, aproximadamente solo una persona fallece de 100 casos positivos. Recuperados, ahora veamos el porcentaje de recuperados al día de hoy en los países mencionados. En el mundo, el porcentaje de recuperados ya está en el orden de 31%. México tiene 59.68% de recuperados, es decir, de 100 casos positivos, aproximadamente 60 personas ya se han recuperado. En Uruguay 59.10%, en Chile 53.02%, en Venezuela 44.18%, Brasil 41.3%, Italia 37.72%, Paraguay 34.53%, Argentina 28.51%, Perú 27.51%, Colombia 22.14%, Estados Unidos 14.28%, Bolivia 10.9% y Ecuador 7.26%. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Bueno, nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.